Estamos de vuelta con una última de Contracorriente, porque luego del proceso de la investigación preparatoria, que tiene un juicio según el nuevo Código Procesal Penal, ya se decidió pasar a la etapa del juicio oral al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha pasado 7 años y es por el escándalo de Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, tiene ya 87 años y el fiscal Domingo Pérez está viendo para él una pena de 35 años de cárcel. Me han destruido mi reputación y llegado a esto por la Comisión Lavallato. Esta semana se anunció que por fin, después de 7 años de investigación fiscal, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski irá a juicio oral para esclarecer su responsabilidad penal en el escándalo Lavallato. A punto de cumplir 87 años, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado para él 35 años de cárcel. En la práctica, para PPK sería una pena de muerte. También se ha pedido una reparación civil que supera los 46 millones de dólares. Mientras Martín Vizcarra, el hombre que lo sucedió en la presidencia después de traicionarlo, es excarcelado, Pedro Pablo Kuczynski decide hablar sobre su caso. Es miércoles 3 de septiembre, hemos llegado a San Isidro para conversar con el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre los últimos acontecimientos del caso Westfield Capital y este juicio que parece no dar tregua. En medio de este interminable laberinto judicial, la soledad procesal pesa tanto como la médica. El murmullo de las evidencias, los plazos inalcanzables y el paso implacable del tiempo acompañan cada día a un hombre a punto de cumplir 87 años, con salud resquebrajada, que espera un juicio cuyo desenlace puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del expresidente. Este nuevo pedido de 35 años hecho por el fiscal José Domingo Pérez, ¿cómo lo evalúa usted? Yo lo que veo es que ellos van sumando supuestos pecados y dicen aquí 2 años, aquí 3 años, aquí 5 años, van sumando todo y eso les da 35 años. Es una burla al sistema de justicia, es una burla. Y eso lo vamos a destrozar si es que este proceso avanza. ¿Tiene fe de que el juez y las instancias van a ser favorables para usted? Yo creo que si son honestos lo van a hacer, pero yo lo que he visto es que esta gente paga. ¿Quién es esta gente? Odebrecht. Pagan y entonces sacan cosas inauditas como el descongelamiento de los fondos, ¿no? ¿Tiene fe de que esto termine pronto? Mire, en la justicia peruana nada termina pronto. Esto ha durado 8 años y puede durar 2 años más. Yo he estado aquí en la fiscalía 150 veces. La última de ellas esta mañana, 150 veces. Diga usted su nombre, diga usted su DNI 06, diga su número de teléfono. Eso lo he hecho 150 veces. Entonces, ¿cuál es el juego? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cree que hay una dilación adrede por parte de los fiscales de repente? Yo creo que sí. Para crear de esto, ¿qué cosa? ¿Qué podrían estar creando con esto? ¿Una suerte de ambiente en el que tienen beneficios ellos como fiscales que encarcelan presidentes? Absolutamente. Ellos tienen un pabellón de casa con cabezas puestas en la pared. Ahí lo tienen a Toledo, que está adentro, lo tienen a Ollanta, que está adentro, lo tienen a Castillo, que está adentro, y ahora le acaban de agregar a Vizcarra. Yo no digo que ellos sean inocentes, pero es un trofeo. Y entonces vamos a poner un trofeo más, que es el gringo PPK. PPK enfrenta una batalla silenciosa, la soledad.
No solo la física, sino también la emocional, la que se intensifica bajo el eco de los tribunales y de la presión mediática. ¿Cómo pasa sus días aquí? Felizmente tengo una rutina, escribo bastante. He descubierto que una forma de olvidar un poco todo lo que me está pasando es leer tarde en la noche. O sea, yo de las 9 hasta las 11:30. ¿Cada cuánto habla con su familia? ¿Cómo habla con ellos? Todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a su esposa? Hace 7 años. ¿Cree que a usted le dé la vida para volver a verla? Espero que sí. Desde hace más de 2 décadas, el corazón de Pedro Pablo Kuczynski late bajo el ritmo artificial de una válvula y un marcapasos. Un latido que no solo marca el paso del tiempo, sino también el peso de una soledad construida en medio del silencio y la controversia. El día a día se levanta bien temprano, a las 7, de ahí se va al baño, baja las escaleras, se va a desayunar, termina de desayunar, pero se deja su medicación. Y de ahí, cuando ya termina el desayuno, le estoy observando para tomar las funciones vitales. Termina su desayuno, de vuelta está observando, mientras está ahí, pasa sus inhalaciones, de ahí, a veces tiene su terapia o si no, se va a descansar. Y después de terminar eso, viene el almuerzo y de vuelta está escribiendo y de vuelta hacemos las funciones vitales. Tengo un marcapasos, que eso no es tan grave para nada, pero tengo una válvula aórtica artificial que necesita tratamiento. He pedido muchas veces poder ir y cada vez me han negado el permiso. O sea, ellos son los responsables. Si yo me muero del corazón, ellos son los responsables. ¿Quiénes? Los jueces. Es siempre el mismo juez. Es siempre el juez Chávez Tamariz. Es siempre él cuya esposa trabaja para los fiscales estos. Es absolutamente inaceptable eso. Y lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Usted fue un hombre formado en las mejores universidades extranjeras. Fue exitoso en Wall Street, fue exitoso en el Banco Central de Reserva, fue ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, primer ministro, incluso presidente de la República. ¿Qué fue lo que falló? No, yo creo que yo soy una persona que tiene mucha confianza en los otros. O sea, yo trabajo con mucha gente que están felices. Yo no soy un dictador de la oficina. Y yo creí que Vizcarra iba a hacer lo mismo. Pero resulta que no fue así. Él tenía su agenda que ahora se está destapando. ¿Usted cree que la confianza excesiva quizá lo traicionó? Obviamente, ¿no? Yo hubiera debido ser mucho más escéptico, más cauto. Si pudiese volver en el tiempo, ¿cambiaría algo? ¿Cree usted que el 2016 fue un error? Yo no creo que fue un error, pero cambiaría mucho algunos ministros que escogí, que en realidad no hubieran debido estar ahí. Si pudiese volver en el tiempo, ¿volvería a ser presidente de la República? Sí, claro. ¿Qué le gustaría que se escriba en su epitafio? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Y quisiera que me recuerden por el gran esfuerzo que hice en el caso del agua potable. Quisiera que me recuerden porque yo era un presidente totalmente honesto. No hay una sola acusación de mi gobierno sobre licitaciones y cosas que no hayan ido bien. ¿A su familia cómo le gustaría que lo recuerde? Mi familia, que me recuerde como un papá que siempre se preocupaba de ellos, pero que lamentablemente pues trabajaba un montón, entonces yo muchas veces no estaba ahí. ¿Le tiene miedo a la muerte? Todo el mundo le tiene miedo a la muerte, pero depende de qué tipo de muerte.
¿no? Si uno muere tranquilo, yo espero que la muerte sea una transición tranquila. Pero si a uno lo torturan y lo quieren meter a la cárcel por 35 años, entonces obviamente alguien está mal. ¿Cree en la justicia peruana? Me cuesta creer en la justicia peruana. Y mientras tanto, en el silencio de su hogar, solo resuena un latido. Cada pulso se convierte en una pregunta. ¿Será la justicia o será el paso del tiempo quien finalmente ponga fin a esta historia? Una más de Contracorriente. Esta semana se va a evaluar si nos retiramos o no del Pacto de San José, o sea, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ha puesto muchos problemas, según algunos, para aplicar ciertas medidas de justicia. Hablemos de la pena de muerte y otras más. La presidenta Dina Boluarte ha dicho que el Perú no es colonia de nadie, que nadie se tiene que meter en esto. Pero ¿qué opina la calle? ¿Qué dice la gente sobre esta posibilidad? El Perú se alista para tomar una de las decisiones más trascendentales de las últimas décadas: evaluar su permanencia en el Pacto de San José. En los últimos días, la presidenta Dina Boluarte ha asegurado que no somos colonia de nadie y no permitirá injerencias extranjeras. Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda. No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas. No sirve para nada en el Perú. Por supuesto, es un gasto para todos los peruanos. En lugar de ese dinero, invertirlos en salud, en educación, en todo lo que realmente hace falta para el país, estamos metidos en una corte que solamente defiende terroristas. Deberíamos salirnos y también deberíamos quedarnos. Tiene su pro y su contra, pues. Porque si nos salimos, sería todo un abuso también. Claro, la violación a los derechos humanos, pues, ¿no? Debemos salirnos. ¿Por qué? Porque imagínate, no hay nada de bueno allá. Puede ser acá, podemos nosotros mismos con la misma política podemos empezar a hacer algo. Por su lado, el canciller Elmer Schaller ya instaló un grupo de trabajo que podría definir nuestra salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, ha sido anunciado como el hombre que llevará a cabo el plan de acción. Una decisión que marcaría un antes y un después en el sistema de justicia peruano. Crece el debate en el Perú sobre la permanencia en la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas críticas apuntan a fallos que han debilitado la soberanía nacional y algunos incluso han beneficiado a acusados por terrorismo. La gran pregunta es si debe el país seguir sometido a instancias internacionales. El canciller lo ha dicho sin rodeos. La Corte y la CIDH ya no responden a la realidad del Perú. Sus decisiones, asegura, se han vuelto desproporcionadas y en ocasiones desconectadas de la justicia que requieren los ciudadanos. Lo cierto es que no se trata de un capricho político. El debate tiene que ver con cómo un tribunal externo ha terminado imponiendo legislación e indemnizaciones millonarias solo a favor de un sector político, a fin de su ideología de izquierda. El problema principal es que los pronunciamientos de la Corte han derivado de una visión inicial de carácter jurídico enfocada en proteger los derechos de las personas, ha derivado en una posición ideológico-política alineada con quienes nos han financiado en los últimos años, que son ONGs de carácter progresista, que tienen una visión sesgada sobre la realidad. La Corte Interamericana ha derivado en un mecanismo de presión e influencia ideológica política. Sin embargo, la Corte ha sido cooptada por grupos, digamos, con una ideología muy clara, muy precisa, marcadamente política. En consecuencia, hay evidentemente serias críticas al comportamiento del sistema en los últimos años, que además no es una crítica aislada.
Desde 1995 hasta 2025, la Corte Interamericana ha ordenado al Perú pagar más de 30 millones de dólares en indemnizaciones. Para el año 2018 ya se habían desembolsado más de 22 millones de dólares. Y aunque estos montos suelen presentarse como reparaciones, en la práctica han beneficiado a varios casos de personas vinculadas al terrorismo. Esa es la principal herida abierta. ¿Cómo explicar que el Estado peruano, golpeado durante 2 décadas por Sendero Luminoso y el MRTA, termine pagando a quienes intentaron destruirlo? Y según la CBR, fueron los principales violadores de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la Corte o el Pacto en estos últimos 10, 20 o 30 años? Nos ha demostrado su sesgo enorme para con el Perú, está de espaldas al país, no responde al interés nacional, el Perú se barbariza internamente, no podemos aplicar la pena de muerte. Tenemos una corte que lo único que ha visto en el tiempo es imputarle sistemática y sostenidamente al Perú. Nunca somos víctimas de nada y por tanto creo que es tiempo de que el Perú también entre en su proceso de gran liberación de un sistema interamericano con soga que quiere atarnos con el sesgo que ya conocemos. Pero el Perú no está solo en este dilema. De las 346 sentencias emitidas por la CIDH en toda la región, apenas un 15% han sido cumplidas plenamente. Pero la salida del Pacto de San José no solo pasa por una cuestión jurídica. Con el equipo de Contracorriente vinimos hoy a Jirón de la Unión a encuestar a las personas para preguntarles qué opinan de que el Perú salga de una vez por todas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deberían salirse porque interfieren mucho con las leyes de nuestro país. ¿Qué piensa usted cuando se conoce que se han pagado millones de dólares a delincuentes por indemnizarlos, por estar cumpliéndoles una reparación civil? Pero eso es una cosa que no debe haber pasado, pues. Claro. Entonces es una cosa muy negativa para el país y sobre todo indemnizar a terroristas, eso es lo peor que puede haber. ¿Deberíamos salirnos o deberíamos quedarnos? Pues claro, salirnos. ¿Por qué salirnos? Porque nunca dan nada a favor a Perú. Hace rato que deberíamos salirnos de la Corte. ¿Por qué? Porque no trabajan, no hacen nada bueno y nos complica la vida aquí en el Perú. Es absurdo salirnos porque eso tenemos un convenio de hace años. ¿Y creo que la Constitución, nuestra Constitución. Exacto. Si no, ¿dónde? Pues ese es para agarrar poder, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Salirnos o quedarnos? No, es para quedarnos. Claro. Si no, ¿dónde están nuestros derechos? La historia nos recuerda algunos de los casos más notorios, como Barrios Altos, La Cantuta, La Oroya, el caso Olivera Fuentes, entre otros. Todos ellos terminaron en sentencias contra el Estado peruano. En total, más de 40 procesos contenciosos han sido resueltos en la Corte contra el Perú, ubicándonos como el país con más condenas en el continente. El procedimiento es que el gobierno del Perú, que tiene la prerrogativa de la política exterior de enviar una nota al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esa nota constituye el denominado preaviso. Ese preaviso va a 1 año. Salir de la CIDH no debe significar dar un salto al vacío. Debe ser un proyecto de Estado, con hoja de ruta, con tiempos claros y con visión social. El Perú tiene la oportunidad de fortalecer sus instituciones, de asumir el control de su justicia y de reparar de verdad a quienes más lo necesitan. Y el gran desafío es responder a esta pregunta. ¿Seguiremos bajo decisiones externas que muchas veces nos alejan de nuestra realidad? ¿O construiremos un camino propio, soberano y justo? El debate está abierto. El gobierno ya dio el primer paso. Ahora nos toca decidir si el Perú está listo para dejar atrás el sistema interamericano y asumir con toda la responsabilidad la defensa de los derechos humanos dentro de sus propias fronteras. Comerciales y más adelante, Habla Chino. Guillermo Dávila estuvo con Aldo Villachiro y vamos a presentar lo más saltante de este encuentro.